Qué bueno verles a todos. Eclesiastés capítulo 7. No hemos podido pasar de ese capítulo. Del 7 al 10. Eclesiastés capítulo 7, versos del 7 al 10. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? Eclesiastés capítulo 7. Dice así. Ciertamente la operación hace contender al sabio, entontecer al sabio, y las dávidas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. ¿Qué pasó, hermano? ¿En qué me...? 7 días le dije. No, le dije Eclesiastés capítulo 7, del 7 al 10. Hoy sí, lo tienen. Vaya, pero ya lo leyeron, o ya lo escucharon. Bien, dice así. El primero, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dávidas corrompen el corazón. Okay. ¿Qué es una opresión? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos sido oprimidos? ¿Cuántos hemos sido oprimidos? Ahora yo pregunto, cuando nosotros somos oprimidos, ¿somos lo que dice ahí que entonces parecemos tontos o nos hacen entontecer cuando somos oprimidos? ¿O no? Leamos bien el verso, por favor, medite en él. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. ¿Cuántos sabios hay acá? ¿Cuántos han sido oprimidos? Quiere decir que esa opresión alguna vez nos ha hecho actuar como tontos. ¿Sí o no? Que es una dádiva. Mi hermana Araceli está medita. Opresión. Según el original, significa calumnia, infamia. Ay, hermano, ¿y eso? Sí, eso significa, no me pregunte por qué. Nada que ver con nuestro castellano. Exactamente. ¿Qué dice? La violencia entorpece al sabio. Esa es la Dios habla hoy, ¿verdad? A ver. No, si me he ido a leer las versiones. A ver. Opresión, según el original hebreo, significa injuria, calumnia, difamación. Es decir, choca con el concepto que nosotros tenemos de opresión, porque nosotros nos viene a la mente de que opresión es alguien que nos está oprimiendo. Alguien que... Pero no significa eso. No significa eso. Ahora, el problema no está en la opresión, sino en quiénes son los que ejercen la opresión. ¿Qué significa injuria? ¿Qué es difamación? ¿Qué es una calumnia?
Son tres conceptos diferentes. A nuestro parecer podría ser igual, pero son muy diferentes en todo sentido. ¿Me estoy explicando? Ahora bien, ciertamente la opresión hace entontecer. Quiero que se vaya a Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, verso 13. 13. ¿Lo tienen? La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: la necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama a los caminantes que van por buen camino. Vengan acá, jóvenes inexpertos, manda a decir a los imprudentes, las aguas robadas es más sabrosa, el pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Déjenme le explico esa parte de ahí. Hay una forma como nosotros podemos ser oprimidos, que es por medio de una injuria, una difamación, por medio de una calumnia. Pero el verso no se está refiriendo cuando nosotros somos, sino cuando nosotros ejercemos eso. ¿Sí? Porque habla de que el sabio, por la opresión, se hace tonto. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una sabiduría. Esa sabiduría que tú tienes te prohíbe a ti hablar de alguien aún teniendo razón. ¿Me estoy explicando? Te prohíbe hablar de alguien teniendo razón. ¿Por qué? Porque cuando dice tonto en el original significa dejar de dar brillo. Quiere decir que cuando tú y yo nos ponemos a hablar de una persona, dejamos de dar el brillo que tendríamos que dar como hijos de Dios y nos volvemos faltos de entendimiento. ¿Me estoy explicando hasta acá? ¿Qué me quiere decir, hermano? ¿Qué es injuria? Injuria es la acusación que nosotros le hacemos a una persona de algo que cometió, que es una calumnia. Una calumnia, si lo quieres ver así, es como el chambre que se levanta a espaldas de una persona. ¿Y qué es difamación? Es cuando tú atentas contra el buen nombre de una persona. Eso es difamación. Pero Salomón escribe que el opresor, aunque sea sabio, por ser opresor va a actuar como un tonto. ¿Por qué razón? Porque tú y yo no estamos para criticar a nadie, sino para agradar a Dios. ¿Me explico? Cuando tú te pongas a criticar a un hermano, ten en cuenta que dejaste de dar tu brillo. Y ten en cuenta que si esta persona se arrepiente y corrige tu camino, el que queda amargado es uno. No digamos si Dios lo levantase. ¿Me estoy explicando acá?
Nosotros no tenemos por qué criticar a alguien más, se lo voy a decir una cosa. El gran problema de las iglesias hoy en día es la bendita crítica entre unos y otras. Y creyendo que actúan sabiamente, están dejando de dar el brillo. Por eso la gente de afuera no quiere llegar a los pies de Cristo. ¿Me explico? No podemos dejar o darle gusto al diablo de perder el brillo que nos caracteriza como hijos de Dios. Pregunto, ¿cuántas veces vimos a Jesús criticar a alguien? ¿Cuántas veces? Sí confrontó, ¿verdad? Pero nunca criticó. Y nosotros criticamos más de lo que confrontamos. Yo espero que tú no seas parte de los que pierdan el brillo, sino de aquellos que reflejen a Cristo día a día. ¿Cuántos sabios hay acá? Vivan como sabios. No critiquen. Déjenlo. Te voy a volver a repetir algo de la semana pasada. Dios te va a pedir cuenta de tu vida. La del prójimo es entre él y Dios. A ti te va a pedir cuenta de ti. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hablaste? ¿Qué no hablaste? Va a ser tu responsabilidad. Y les recuerdo, Jesús dijo que por nuestras palabras vamos a ser condenados o por ellas mismas vamos a ser justificados. No hay peor cosa que ver a un cristiano que probablemente se guarde de pecar, pero que tiene crítica en su boca. O les voy a hacer una pregunta. Imagínense ustedes a un cristiano, no peca, no toma, es fiel, íntegro, no se enoja, pero critica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no que vote el testimonio? ¿Sí o no que vote el brillo? ¿Sí? Es una persona necia. Y me gusta lo que dice esta versión. La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. El criticar a las personas es de ignorantes, de inteligentes, es de reservarse el comentario. Aunque tenga razón. ¿Me explico? Aunque tenga razón. Efesios capítulo 4. Verso 31. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4, verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros Te voy a decir una cosa. ¿Cómo es que nace la crítica? Por medio de la comparación. Cuando tú te comienzas a comparar con una persona, vas a comenzar a verle sus defectos y vas a comenzar a señalar sus defectos. ¿Sí? Porque no falta un cristiano que pueda hacer mejor las cosas que uno. Me dice, no, yo lo hubiera hecho así. Mira, vas a creer que, mira que no. ¿Qué está haciendo ahí? Criticando. Pero ¿a causa de qué nació? De que se está comparando, de que usted pudo haber hecho mejor las cosas. Eso causa enojo, el enojo va a llevar más crítica.
va a llegar a maldecir la obra del otro también. Tenga cuidado, a Dios no le gusta los que pasan maldiciendo. No le agradan. Aunque tenga razón, no le agrada. Él mismo dice, no sea que yo lo tenga a él en juicio y yo te vea a ti y eso me desagrade y se lo quite a él y te lo voy a pasar a ti. ¿Qué significa eso? Que aunque sepamos por qué, como dijo aquel, en boca cerrada no entra mosca. ¿Me estoy explicando, iglesia? Quitemos toda ira, toda maldicencia, toda gritería. Cuando alguien está enojado y comienza a hablar ya fuerte, perdió sus sentidos. Va a comenzar a dañar y a ofender. ¿Me explico? De toda cosa guardada, guarda, y de la abundancia de él, habla la boca. ¿Claro hasta ahí? Va. Guarde su corazón, guárdese. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Bueno, desde el 7. El soborno corrompe el carácter o las viandas. ¿Lo tienen? Capítulo 6 de Primera de Timoteo, verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cuánto hemos traído al mundo? ¿Cuánto hemos traído al mundo? Y sin duda nada podremos. ¿Cuánto nos vamos a llevar? ¿Cuánto nos vamos a llevar? Quiere decir que partimos de este mundo tal y como venimos. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con... ¿Cuántos tienen sustento? ¿Cuántos tienen una casa donde llegar? Agradézcale a Dios. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ¿Por qué razón? Porque el soborno o las viandas corrompen el carácter de la persona. Se ha visto mucha gente muy sabia, con un buen carácter, pero hay veces ante el dinero se corrompen. Muchos cristianos caen por eso mismo. Por eso Jesús dijo, no pueden servir a dos señores al mismo tiempo. No pueden servirme a mí y a las riquezas. No podemos. Tú tienes que buscar superarte y vivir mejor. Pero que el vivir mejor no te robe tu carácter, querer avanzar tanto, porque te vas a envanecer y vas a terminar perdido. ¿Cuántos tienen negocios? ¿Cuántos quieren que prospere? ¿Cuántos quieren fundar otras sucursales? ¿Tiene algo de malo eso? Pero sí tendría de malo, no, que yo hasta que no lo logren, ahí sí. Tu deber es doblar rodillas, pedirle a Dios. Ese es el trabajo de Dios, hacerlo. El tuyo es creer. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Ya no es problema nuestro. Que de dónde va a salir tampoco es mi problema. Ya ese es problema de Él. ¿Me explico acá? Pero es como dijo Salomón, por mucho que el hombre se afane, o creo que Jesús lo dijo, perdón, por mucho que el hombre se afane, no va a poder aumentar un codo de estatura.
¿Cuántos han intentado crecer más? O intenten crecer más, pónganse a saltar cuerdas, a jugar fútbol. No van a crecer. Pero pongan a Emilio, pongan a Sarita, pongan a... Estos se van a hacer grandes. Si nosotros no somos agradecidos con lo que tenemos hoy, ¿cómo nos van a aumentar lo demás? Por eso es que dice, el amor al dinero es un principio de males. Hay 3 problemas en el mundo: el dinero, el poder, quién manda, y la sexualidad. Esos 3 problemas son los que los hacen pedazos a todos. ¿Quién va a mandar a quién? ¿Cómo tengo más? Y la debilidad del hombre y la mujer, la sexualidad. Sean muy sabios, cuídense, cuídense. Padres, enséñenles a sus hijos que Dios es dueño del oro y de la plata. Él da, Él quita, añade y vuelve a quitar. Amén. Grábense otra cosa en la mente: por mucho que nos afanemos, no lograremos nada si no ponemos la confianza en Dios primero. Si no pones la confianza en Dios primero, es por gusto. Si tú le pides, Señor, dame X cantidad de dinero, si la Biblia dice que las riquezas echan alas como las aves y se van, se van, se van. ¿Y lo que reuní de quién será? A saber. Tan cruel es la Biblia que le dice al necio: necio, todo lo que tú ganes está preparado para el justo. Pero cuando nos entontecemos y dejamos de dar brillo, ay, mi hijo, hoy estás actuando como necio, eso está preparado para alguien justo. ¿Claros hasta acá? Regresemos a Eclesiastés. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. A ver, hermano Juan, ¿qué cree que es mejor, poner un negocio o cerrarlo? Siervo, ¿qué es mejor? ¿Por qué ahí dice que es mejor cerrarlo? Licenciada, ¿qué será mejor, poner el negocio o cerrarlo? Hermano, ¿y ve usted qué dice? En realidad es mejor ponerlo, pero leámoslo bajo el contexto que está. Leámoslo bajo el contexto que está. Dice que mejor es el sufrido que el altivo. Pero ¿quién es el sufrido de espíritu? No es el mismo que el pobre de espíritu. No es lo mismo que el pobre. ¿Quién es el sufrido? Ahora veamos bien. Primero dice que la opresión hace entontecer al sabio y las viandas corrompen al hombre. Y luego sigue diciendo que mejor es el día en que el negocio se cierra que en que se abre. ¿Pero por qué razón? Porque está hablando de un hombre que es altivo. Los que tienen negocio sin la dirección de Dios, eso va al fracaso. Y a eso se refiere. Que si el negocio o el trabajo es un problema, es mejor cerrarlo, porque está degenerando y corrompiendo al hombre.
Por eso dice, es mejor el día del cierre, el día de la apertura. Porque desde el día en que se abrió, se creyó la última Coca-Cola del mundo. Pero cuando se cierra, esa Coca-Cola se vino abajo. Pero no me interesa eso. ¿Quién es el pobre de espíritu? O el sufrido de espíritu, perdón. ¿Alguna idea? ¿Cómo? Un sufrido, siervo. Su esposa dice que es alguien que no conoce a Cristo aún. ¿Y usted? ¿Cómo? El ser humano. ¿Alguien se considera aquí sufrido de espíritu? Hermano, primero explíqueme qué es eso de sufrido. Empiece por ahí, por favor. ¿Quién es el sufrido de espíritu? El perseguido. Pero que ya tiene a Cristo. ¿Quiénes son los perseguidos? Mateo capítulo 5. Capítulo 5, versos del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alguien dijo por ahí, Señor, te agradezco por dos tipos de personas, por los que hablan bien de mí y por los que no hablan bien de mí, porque de los dos tenemos. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos alguna vez nos hemos enterado que han hablado una mentira de nosotros? ¿Cuántos se han enterado de que han dicho algo que no es cierto? ¿A cuántos nos han criticado por el amor que tenemos por Dios? ¿A cuántos no nos han señalado, no por ser cristianos, sino a veces porque queremos dar un buen testimonio ante los demás? Ese es el sufrido de espíritu. Porque la palabra sufrir significa perseguir, que te ultrajen, que mientan. Por eso Jesús dijo, bienaventurado eres, porque sufres en el espíritu, soportas la crítica. ¿Me explico? ¿Cuántos sufridos de espíritus hay aquí? ¿Y cuántos se consideran sufridos? Ahí dice, alegraos. ¿Cuál tiene que ser tu actitud entonces ante esa situación? Señor, gracias. Porque si no me criticaran, significa que yo estoy frito. Sí, sufrido de espíritu. Señores, sí o no que uno sufre a veces por tratar de caminar adelante. Y uno aguanta de todo. Críticas, señalamientos, esto, lo otro, problemas. Y si eso lo unes con el pobre de espíritu, que te toca depender 100% de Dios, ¡wow! Amén. Eclesiastés, regresemos nuevamente. Eclesiastés capítulo 7, verso 9. ¿Lo tienen? Dice así. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Cuántos enojados hay en la casa del Señor?
Aquí ninguno. En la casa, ¿cuántos enojados hay? Yo empiezo, hermano. Mira algo curioso. El enojo, ¿dónde está? En el seno del hombre. ¿Y cuál es el seno del hombre? ¿Cuál es el seno del hombre? Yo me acuerdo que hace bastantes años cuando yo lo leí por primera vez, en el seno del hombre. Fueron mis primeros días cuando comenzaba a leer la Biblia. El seno del hombre. Efesios capítulo 4, verso 26. Me interesa llegar al otro verso. 4:26. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que cuando yo me enojo, ¿a quién le doy lugar, hermano Juan? Miren, mis queridos hermanos, es difícil no enojarse. ¿O es fácil no enojarse? No, sí es difícil. Y yo les he dicho, ¿cómo empieza el enojo? Como somos dos personas tratando de ponernos de acuerdo en algo, cuando esta persona no piensa igual que yo, actúa como yo no quiero que actúe, olvídese, a nosotros se nos destapa la ira. ¿O no? Cuando contradice lo que nos estamos diciendo, ¿qué hacemos? Enojarnos, ¿sí o no? Cuando no hace lo que nosotros queremos, ¿qué hacemos? Enojarnos. Eso hacemos. Es difícil no hacerlo. Es difícil no enojarte. O miren, ¿cuántos de nosotros a veces no nos hemos enojado por un comentario que nosotros creemos que es una cosa, pero después que nos explican vemos que no eran así las cosas? Hay un tipo de enojo que tú lo debes de tener y es contra el pecado. La misma Biblia dice, airados contra el pecado. Pero el otro tipo de enojo que me va a servir a mí para tratar de hacer sentir mal a la persona, para humillarla, para yo tratar de ponerme sobre ella, ese es el pecado. Y mayormente nosotros nos enojamos porque siempre queremos ver quién va a ganar sobre quién. ¿Me explico? Por tu mando. O porque vos decís. No sé si me explico, pues. No puedes evitar enojarte, pero sí puedes evitar hacer locuras con el enojo. Sí puedes evitar que el diablo te manipule y te tiente para hacer sentir mal al otro. Eso sí lo puedes hacer. Y yo a veces digo, bueno, si tú te enojas porque el otro te enojó porque quisiste enojarte. Pregunto, si te enojas porque el otro te enojó porque tú diste lugar a enojarte. Porque les aseguro, hay veces que pasan otras cosas peores y no nos enojamos y lo tomamos con tranquilidad. ¿O no? Y hay cosas que a veces son sencillas y... Como dijo mi hermana Hilda, parecen ollas de presión. Bueno, que... O sea, a veces la situación no es la otra persona, soy yo. ¿Quién es el culpable de enojarse? ¿La otra persona o yo? Soy yo. Si uno decide con qué se enoja y con qué no.
Sí, si el enojo al quien le afecte es a uno. Por eso Jesús dijo, pon la otra mejilla. Y si se me acaban, Señor, seguí poniendo la que ya tenés puesta, la que ya te pega. Tenemos un temperamento muy fuerte y demasiado fuerte. Pero podemos dominarlo. Podemos dominarlo. Si la Biblia dice que podemos, es porque podemos. Si no, la Biblia estaría mintiendo. ¿O acaso no dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio? ¿Dominio? Entonces podemos dominarnos. Porque el enojo le va a dar lugar al diablo. ¿Cuántos se quieren parecer al enemigo? Nadie. Pero mírese cuando esté enojado. Revísese cuando esté enojado. Cuando estás contento, hoy siento que soy como Jesús. Cuando estás enojado, ahí dejémoslo. Podemos, mis hermanos. ¿Jesús se enojó, sí o no? Sí. Y le dio vuelta a todas las mesas. ¿Pero por qué se enojó? Por defender algo justo. A veces nosotros nos enojamos por cosas que ni siquiera valen la pena. Nos enojamos por cosas tan insignificantes a veces que no valen la pena enojarse. No valen la pena. Y hay otros que se enojan hasta porque la vida de otros no está bien. Pero ese ya es otro pisto. Esos están más peor todavía. ¿Me explico? El corazón. El seno es el corazón. Y que miren, aquí nosotros es donde cargamos todo. ¿Quiere ponerse deprimido? Busque allá adentro alguna situación del pasado que lo haga. Pero ahí es otra cosa. ¿Sí? ¿Quiere ponerse alegre? Traiga su mente, saque de su corazón un recuerdo bonito. Usted se alegra. ¿Quiere ponerse enojado? Traiga algo que no le gusta que le hicieron. Créamelo, la verdad. Sí que yo no sé qué es lo que el problema es el que nosotros tenemos, que cuando a veces alguien nos ha hecho daño, nos remontamos a todas las cosas malas que nos han hecho. Y cuando nos hacen algo y nos enojamos, nos remontamos a todo lo malo que nos han hecho. Eso nos hace poner más en cólera. Y cuando la discusión termina, comenzamos a maquinar 1101 cosas que pudimos haber dicho para defendernos. Y no las dijimos. Aquí hoy lo vamos a llamar el culto de confesión. Podemos controlarnos, créanmelo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Podemos decirle a la lengua, o te callas o te muerdo. ¿Me estoy explicando, iglesia? Bueno, hoy vamos con el último verso, 7:10.
¿Cuántos piensan que los tiempos de antes eran mejor que los de hoy? Nunca digas, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejor que estos? Porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. La versión Dios habla hoy dice así, nunca te preguntes por qué todo el tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros no hemos llegado con esa pregunta delante de Dios a veces? Pues esa pregunta no es de... ¿Cuántos piensan que en el tiempo pasado la iglesia era mejor que hoy? Porque si tú piensas que la iglesia de antes era mejor que la de hoy, entonces te estás haciendo tú más peor que la de antes. Es que antes, hermano, es que antes. ¿Y entonces? ¿Y usted? Se está poniendo muy debajo que el antes. Miren, antes los perseguían, los decapitaban y los crucificaban. Oye, ¿a ti no te pasa eso? ¿Cuántos piensan que antes era más fácil vivir en santidad? Señores, los mismos pecados han existido siempre. Y hay gente que le agrega todavía. Los mismos pecados han existido desde que Adán y Eva pecaron, va. Y siguen existiendo hoy. Entonces, ¿era más fácil antes vivir en santidad? Es igual. Debería ser hoy mejor todavía con la Biblia en mano, con las prédicas, con alabanza. Sería mucho más fácil, pero nosotros nos ponemos muy debajo. Esa pregunta no es de inteligentes. Quítate de la mente eso, es que antes, no, antes no. Hoy tiene que ser mejor que ayer, mañana mejor que hoy. ¿O no? ¿O no dice la Biblia que cosas mejores Dios reservó para nosotros? ¿O no dice la Biblia que aún los profetas anhelaron ver lo que nosotros vemos? Y entonces, ¿por qué a veces decimos antes? ¿Por qué a veces decimos antes? Es que antes, es que fe, es que... Señores, antes no es mejor que hoy. Hoy es mejor que antes. Cada día que pase es un día menos para que Cristo venga por su iglesia. Ese es un motivo de ser mejor. ¿O no? Levántenme la mano los sinceros que alguna vez le han llegado a preguntar a Dios algo así. Yo fui uno. Pero cuando yo leí eso dije, híjole, ¿cómo yo a alguien con una inteligencia limitada le va con una pregunta así a alguien que es sabio e inteligente? No sé si me explico, pues. Eso está como aquel que dijo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa es una pregunta muy inteligente, ¿o no? Porque ¿cómo es que un niño va a pecar antes de nacer? O sin haber sido formado. Porque si era ciego desde nacimiento, el hombre tuvo que haber pecado antes de nacer para quedarse ciego. Los tiempos de antes no son mejores. Quitémonos eso de la mente.
Quitémonos eso de la mente, porque hoy a ti no nos matan a pedradas por leer la Biblia. No tenemos que andar escondiéndonos por leer su palabra. Vaya a la India, a China, a Medio Oriente. Pongamos un cristiano de aquí a allá. Me convierto a Buda y después me arrepiento. Salvo mi vida primero. Se lo sigo diciendo, no me va a pasar esa imagen que yo vi un día de esa niña. Lo único que la niña tenía que hacer era negar a Jesús. La niña no lo hace. Primero le matan a la mamá. Y el soldado le dice, niega que Jesús existe. Y ella dice, no. Le matan al hermanito pequeño, tenía 6 años la niña. Luego le matan al papá. Queda solo ella. Y le dice la niña, vas a poder matar mi cuerpo, pero nunca lo que yo llevo dentro. Y le dejaron ir una que la cabeza le salió por ella. Yo me pregunté, ¿y si hubiésemos sido nosotros? ¿Usted qué hubiera hecho, hermano Juan? Ay, Señor, mira, voy a decir que sí, vos sabés, y en secreto te pido perdón y sigo así en secreto, pero... ¿Cuántos quieren ir de evangelistas a China? Les cuento que los están quemando a todos los cristianos. Van a ser hermanos al carbón. No, pero ahí no porque te critican, ahí literal. Pregúntele a los primeros cristianos de este país cómo le pasaron, si usted pudiera retroceder el tiempo. Pregúntenles cómo le fue. ¿Usted cree que solo haya sucedido eso? No, si aquí también. Hoy nosotros gozamos del beneficio de algunos que tuvieron que pagar con su propia vida porque nosotros hoy tengamos lo que tenemos. Y venir a decir que los tiempos de antes eran mejor que los de hoy. Como que estamos errados, ¿no? Tú no puedes decir que antes el Espíritu Santo se movía mejor que hoy o más que hoy. Si el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, se tendría que derramar más ahora, que depende de ti que se derrame. Esa es otra cosa. Pero que en ti a veces no se manifieste no significa que en otros no. ¿Me explico? Debemos dejar de hacernos esa pregunta. Es que antes, no, hoy es mejor. Es que antes era más fácil, hoy con la actualidad no se puede, sí se puede. Si puede pecar, puede dejar de pecar. Que es más atractivo lo otro, es cierto, aparentemente. Aparentemente. Es que la carne es débil, la carne es externa, pero más fuerte es el que está dentro de mí que el que está afuera. Yo ya se los he dicho, yo creo que la Biblia se iba anteponiendo ante las excusas de muchos cristianos de la actualidad. Así que, mis queridos hermanos, no es de sabios preguntar eso. No es de sabios preguntar realmente, Señor, ¿el tiempo de antes era mejor que el de hoy? ¿O hoy es mejor que antes? ¿Qué creen que les diría? ¿Qué creen que les diría? ¿Cuántas veces nosotros no hemos pecado ante Dios diciéndole que a veces, Señor, ¿y por qué antes y hoy no? Vete a Hebreos capítulo 11.
¿Lo tienen? 11 verso 39, no les había dicho. 9. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de... ¿Quiénes serán perfeccionados entonces? ¿Cuántos piensan que fue glorioso y hermoso lo que hizo Elías cuando hizo descender fuego del cielo? ¿Cuántos piensan que Moisés caminó con la presencia de Dios? A diferencia de ellos no predicaban a Cristo. Ellos predicaban a un Mesías que iba a venir. Nosotros predicamos a un Cristo muerto y resucitado, sentado a la derecha del Padre. Ellos predicaban la ley. Nosotros predicamos de su Santo Espíritu, de la gracia, de su amor, de su misericordia. Con todos los defectos que nosotros tenemos, quisiéramos estar en el Antiguo Testamento donde Dios fulminaba a las personas por un pequeño error. ¿Cuántos de aquí han dicho alguna mentira? No digan nada, por favor, porque si no el hermano va a decir, que a veces por decir sí ha dicho no, por decir no ha dicho sí. O ha dado una excusa sabiendo de que no es cierta. Ahora imagínense dándosela a Pedro. ¿Por qué le mientes al Espíritu de Dios? Como que nos tienen más amor y paciencia hoy. Y bastante. Porque algunos de nosotros quizás ya tendríamos que estar bien, pero bien, descanse en paz. Proverbios capítulo 4. Cuatro 18. ¿Lo tienen? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es. Hasta que el día es. ¿Es mejor antes que hoy? No. Estaban más cerca antes los profetas, los reyes, Moisés y los patriarcas que nosotros. Nosotros ya estamos más cerca de Él. Hoy nosotros somos portadores de su gloria, templo y morada suya. Moisés tuvo que pasar 40 días y 40 noches en un monte para que Dios le dijera que iba a estar con él. Y a nosotros nos han dicho, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cuánto tiempo tuviste que pasar 40 días y 40 noches en una montaña? Y te lo dieron así. Para que el rostro de Moisés resplandeciera. Y ahora nosotros somos portadores de su gloria. Que Salomón le dijo, ni los cielos pueden contener tu gloria. Que David le dijo, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y nosotros somos portador de eso. Nada más de eso es portador usted. Sencillo, hermano Juan. Y decir que los tiempos de antes eran mejor. No, hermano. No es así.
Nosotros tenemos una oportunidad para hacer de este tiempo aún mucho mejor, y los que vienen a hacer mucho mejor su tiempo. Medita. No es de inteligentes hacer esa pregunta. Quiere decir que cuando lo haces, ¿cómo actúas? Y si fuera la traducción lenguaje actual, diría como un tonto. Quítate ya esa idea de la cabeza. Quítate esa pregunta. Quítatela. Porque debes de mejorar día a día. Por eso te digo yo, mañana tiene que ser mejor que hoy. Hoy cometer, o mañana cometer menos errores que hoy. Y hoy cometer menos que el día de ayer. Si ayer cometiste 100, hoy comete 99. Si hoy cometes 99, mañana 98. Pero no mañana vayas a cometer 120, estamos mal. ¿Me explico? Y te voy a decir otra cosa, el diablo nunca se ha ingeniado para tentar a nadie de una forma diferente, todos los tienta igual. Y todos caen bajo la misma circunstancia. Todos. El diablo no es creativo, así que él no puede innovar nada. Si no, veamos cómo hizo caer a Adán y a Eva, hablándoles. ¿Cómo intentó hacer caer a Jesús? Hablándole. ¿Cómo te intenta hacer caer a ti? Hablándote. Come, el pan oculto es sabroso. Porque el pecado se esconde. Nadie saca y diga, mira el pecado que... No, ese está oculto. Eva comió del fruto prohibido oculta de Adán, porque ni siquiera cuenta se dio. Jesús fue tentado en el desierto donde no había nadie. ¿Me explico? Entonces el diablo nunca ha tentado a nadie de una forma diferente. La pregunta es si sabemos cómo tienta él, ¿por qué no levantamos una muralla para que él nos siga pasando? Sí. Voy a hacer esta pregunta. Si ustedes saben de que un ladrón va a entrar hoy a robar a sus casas, ¿qué harían? Prepararse. ¿Sí o no? Y si ustedes ya saben cómo el enemigo va a tentar, ¿por qué no cierran la puerta y se preparan? Si ya sabemos cómo tienta, pues es más fácil derrotarlo. El problema es que me entrego en tus brazos. Así que no, los tiempos de antes no son mejores que los de hoy. Hoy son mejor que los de antes. Mucho mejor que los de antes. Y los padres que ya están terminando de criar a sus hijos, sí, hermano, porque estos muchos comen y ya van para afuera, ya de salida. Amén, iglesia. ¿Aprendieron el día de hoy? Así que cuando esté a punto de decir esa pregunta, Señor, no quiero perder mi brillo, mi brillo. Cuando esté a punto de criticar, calladito te ves más bonito.
trabajo no vas a hacer que me afane más por ti que por agradar a Dios. No voy a guardar mucho rencor en mi corazón. Voy a tratar de enojarme menos cada día. Cada día. Cada día. Aunque sea una rayita, así como cuando ustedes tienen el volumen grande y lo van bajando y va. O mírese al espejo y diga, bájale 2 rayitas a tu enojo, hombre. Y no pregunte si antes era mejor que hoy. No es de inteligentes. Amén. Cierre sus ojos. Padre bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día. Gracias por el momento que nos permitiste estar acá, de aprender de tu palabra. Gracias por haber detenido la lluvia para que podamos regresar a casa, y te pedimos que no llueva hasta que todos estemos dentro de nuestros hogares. Señor, danos mucha sabiduría, muchísima, para saber cómo actuar, qué decir, qué hacer. Y si sé que el enemigo ya está descubierto, pues no dejarme de él y vencerlo yo. Si al fin y al cabo él ya fue humillado en la cruz del Calvario. ¿Y yo le puedo ganar? Señor, ayúdanos a todos nosotros. Levanta tu mano derecha. Vamos a hacer una oración y dice: Señor, me esforzaré, no perderé mi brillo, no criticaré, no dejaré que el afán me robe el objetivo principal, que eres tú. Guardaré mi corazón del enojo. No volveré a preguntar si este tiempo es peor que el de antes, porque hoy sé que hoy es mejor, mañana será mejor y pasado mañana será aún mejor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre te lo hemos pedido. Amén, amén y amén. Será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder.